vamos a abordar el análisis crítico de un manuscrito, en este caso un manuscrito que es un reporte de caso. Recordemos que el objetivo del reporte de un caso clínico es hacer una contribución al conocimiento médico presentando aspectos nuevos o instructivos de una enfermedad determinada. Como vimos en la clase anterior, está compuesto de distintas partes. Una de ellas es el título, y el título, como siempre, cuando hacemos un manuscrito o un escrito científico, debemos darle características de ser claro, breve, pero siempre con una característica de tratar de ser llamativo para invitar a la lectura. En este caso, el título del reporte de caso es Comunicación bucosinusal y el abordaje diagnóstico de esta comunicación con tomografía con BIN-CT. La primera parte de un escrito de reporte de caso está compuesta por lo que se denomina el resumen. Generalmente el resumen del reporte de caso es un poco más breve que en el caso de producciones de investigaciones originales. El resumen aborda los temas principales en forma breve y clara, pero también deben intentar generar el interés en la lectura del artículo completo, es decir, tener esta característica de ser ciertamente llamativa. En este caso hemos abordado dos párrafos fundamentales. Uno, la explicación o la posibilidad de que puede producirse una comunicación entre la cavidad bucal y el seno maxilar por maniobras odontológicas, maniobras quirúrgicas. Y resaltamos en la segunda porción de este párrafo que la resolución y el correcto diagnóstico de esta comunicación reportada se realizó a través de BIN-CT y las ventajas que produjo este tipo de diagnóstico en cuanto a la magnitud y la correcta localización, que va a facilitar obviamente la planificación quirúrgica y complicaciones al paciente. Luego del resumen se abordan las palabras claves, que tienen por objeto la correcta indexación. Se utilizan los términos o vocabulario MESH. El denominado vocabulario MESH, también que viene de la sigla del inglés Medical Subject Headings, fue desarrollado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos y se utiliza para la indexación de todas las bases de datos incluidas o producidas por la base de datos Medline, que es una de las más consultadas porque tiene una cantidad importante de archivos. También otras organizaciones usan este tipo de indexación a través de el vocabulario MESH para la indexación de sus bases de datos. En la versión 2010 del MESH está constituida por 25.588 encabezamientos o headings, es decir, los encabezamientos, que se utilizan para designar a los términos que representan conceptos fundamentales. Y además está constituido por 172.000 entry terms, es decir, sinónimos que uno puede colocar y despliega toda una opción de búsqueda de sinónimos. El archivo de MESH y toda la información asociada está disponible en el sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Ahí les dejo la dirección por si quieren consultarla. Luego de las palabras claves abordamos la introducción. Recordemos que en la introducción hacemos un abordaje de los conceptos conocidos hasta el momento de relacionados a la enfermedad que vamos a presentar o al caso clínico que vamos a presentar. La descripción de esta publicación la vamos a hacer la introducción en varias etapas. En la primera parte de nuestra introducción nosotros hacemos una descripción y recordamos, intentamos rescatar conocimientos de anatomía del seno maxilar y su estrecha relación con los elementos dentarios y como muchos autores comentan de esta correlación o de esta estrecha vinculación entre el seno maxilar y los elementos dentarios del maxilar superior. En otra parte del
de la introducción abordamos la definición de qué es lo que es una comunicación bucosinusal. Abordamos también las formas o la etiología de por qué se puede producir una comunicación bucosinusal, que puede tener aspectos traumáticos y iatrogénicos, y las complicaciones que eventualmente puedan tener en cuanto a infecciones y complicaciones del caso específico, siempre citando el relato de algunos autores que ya han hablado, que ya han hecho su aporte en este sentido. Específicamente en la última parte de nuestra introducción abordamos los mecanismos de diagnóstico y rescatamos los conceptos clásicos de que la comunicación bucosinusal así se diagnosticaba con maniobras clínicas. Incluso en el artículo original ustedes van a ver que se recuerdan cuáles son las maniobras clínicas o los métodos clínicos clásicos de diagnóstico. Sin embargo, son todas maniobras como para establecer el hecho de que se ha producido una comunicación bucosinusal. Sin embargo, la correcta localización, la correcta medición, la correcta magnitud de esta comunicación bucosinusal antes era prácticamente no diagnosticada, sino que se veía estas características en el momento del abordaje quirúrgico. Hoy con estudios 3D, se puede realizar un preciso diagnóstico en cuanto a la magnitud y localización de esta comunicación, facilitando obviamente la tarea del cirujano o del profesional que va a tratar esta situación patológica de comunicación bucosinusal. Luego viene la presentación del caso propiamente dicho. Y como vimos en la clase anterior, en la presentación del caso hay muchos ítems, depende del caso que nosotros estemos presentando, pero generalmente se debe describir el motivo de la derivación o el motivo de la presentación, los antecedentes específicos del caso clínico que estamos presentando y el diagnóstico actual, que en este caso se realizó un diagnóstico específico con un estudio CONVIN que revela específicamente la comunicación bucosinusal causada por una expansión de un proceso periapical de un elemento superior, primer molar superior. Ustedes tienen otra nomenclatura, por eso me confundí. Nosotros le llamamos por sistema binario elemento 26. Y presentamos la figura que ilustra esta parte del diagnóstico. Además, la presentación del caso debe incluir el tratamiento, el abordaje diagnóstico, la evolución que tuvo eventualmente el paciente y su desenlace, o en este caso el seguimiento del caso. En la última parte de nuestra presentación de caso volvemos a destacar la aplicación de la tecnología CONVIN como un estudio de elección en casos similares de comunicaciones bucosinusales. Por último, abordamos la discusión. Y en la discusión, el objetivo de la discusión en un reporte de caso es destacar al menos una conclusión relevante que amerite la publicación del caso. En este ejemplo que estamos presentando es el diagnóstico preciso en cuanto a la localización y extensión de esta comunicación bucosinusal, que evidentemente facilitó la planificación del cirujano a la hora de hacer el abordaje de esta comunicación, esta complicación en una paciente muy joven, como vimos en la presentación inicial.